¿Qué harías si despertaras en un mundo que no puedes reconocer? ¿Qué es más aterrador? ¿La muerte o la pérdida de tu identidad? Mientras jugaba a Scorn, hubo un momento que me impactó profundamente. Después de resolver un acertijo con una pared llena de huevos incrustados, una especie de criadero extraño, logré ubicar un huevo en el lugar correcto. Una pinza lo tomó y detrás del cascarón descubrí algo perturbador. Un humanoide atrapado, como si hubiera nacido de ese huevo. No entendí nada, pero intuitivamente supe que tenía que llevarlo hacia esas máquinas siniestras que anteriormente el juego me había hecho notar. Cuando tuve la oportunidad, me detuve un momento a observar con atención qué era exactamente lo que había dentro del huevo. Fue bastante bizarro y triste a la misma vez. El ser parecía humano, pero estaba deformado, encajado en el cascarón, claramente sufriendo. No entendía cómo, pero sabía que lo tenía que usar para abrir una puerta gigante que requería de 3 manos para abrirse, ya que todo el mecanismo en Scorn depende de partes del cuerpo o híbridos entre carne y máquina. Lo puse en un carro sobre rieles y empecé a probar todos los mecanismos que había. El primer mecanismo que activé lo lastimó gravemente. No comprendía del todo qué había pasado, pero la sensación de culpa fue inmediata. Aún así, sabía que si quería avanzar, debía seguir adelante. Él era la clave, un sacrificio necesario. Cuando finalmente llegamos a la última máquina, pensé que quizás liberaría al ser del cascarón, pero al activar el mecanismo, comprendí que su propósito era más oscuro de lo que imaginaba. No entendía exactamente para qué usaban a estas criaturas, pero lo que sí me quedó claro es que este mundo operaba bajo una lógica fría y cruel, donde el sufrimiento parecía inevitable y todo ser viviente era un mero engranaje de un ciclo constante. Es como si el humanoide atrapado en el huevo simbolizara una vida en su estado más elemental y vulnerable, indefenso, sin autonomía, como si su existencia careciera de propósito salvo el de ser una herramienta para avanzar, una situación que raya en lo absurdo. Dentro del mundo de la filosofía existe una obra llamada El mito de Sísifo, de Albert Camus. Habla sobre la idea de lo absurdo. La tensión entre nuestra necesidad de encontrar significado y sentido a un universo indiferente, a nuestras aspiraciones y preguntas. Las personas tenemos una necesidad innata de encontrar sentido y significado, pero la realidad no siempre da respuestas claras. Esta disconformidad es lo que él llama el absurdo. Para él, la vida no necesita tener un sentido objetivo para que valga la pena vivirla. La clave está en rebelarse ante el absurdo y reconocer que no hay un propósito último, pero continuar viviendo plenamente, creando nuestro propio significado. La filosofía del absurdo encaja perfectamente con la situación del humanoide en el huevo de Scorn. Esta criatura no elige su destino ni comprende su papel en el mundo. En la visión de Camus, los seres humanos nacemos en un universo indiferente que no da respuestas claras sobre el significado de la vida o el sufrimiento. Como jugador, no comprendes por completo lo que está ocurriendo, pero sabes que debes avanzar.
incluso si esto implica acciones crueles. Llevar al humanoide en el carrito y sacrificarlo en una máquina sin entender por qué, refleja esa absurda lucha de la humanidad. Avanzar sin garantías de sentido o propósito. Usar al humanoide como una herramienta a pesar de su sufrimiento genera culpa consciente. Aunque intentemos actuar con sentido, muchas veces las circunstancias imponen decisiones difíciles y carentes de lógica moral. En Scorn, la clave no está en encontrar una explicación lógica detrás de las máquinas, cuerpos o los mecanismos biológicos. El mundo de Scorn simplemente es. Con su crueldad y su falta de lógica aparente, la única opción es aceptar el absurdo. Tú simplemente continúas avanzando, porque no hay otra opción coherente dentro del contexto del juego. Sin embargo, esta resistencia no garantiza respuestas. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a algo completamente incomprensible? ¿Qué pasa cuando no hay forma de distinguir entre lo conocido y lo desconocido? Entre amigo y enemigo, entre lo humano y lo monstruoso. ¿Qué harías si incluso la noción de quiénes somos se pusiera en duda? US number 31 calling McMurdo. This thing doesn't want to show itself. En 1982, la paranoia y horror cayó sobre el cine con la llegada de The Thing. A simple vista, parecía una película de ciencia ficción más, pero lo que trajo consigo fue un terror que no solo habita en lo monstruoso, sino en la mente humana, en la fragilidad de la confianza y en la incertidumbre de nuestra propia identidad. The Thing plantea la amenaza externa de un ente alienígena, pero también nos enfrenta a la idea aterradora de ¿qué pasa si el verdadero monstruo somos nosotros? ¿Qué harías si no pudieras confiar en nadie? Esta película nos cuenta la historia de un grupo de investigadores en una estación de investigación en la Antártida, que descubren un organismo extraterrestre capaz de imitar a cualquier ser vivo. A medida que este ser comienza a infiltrarse en el grupo, la paranoia y el miedo crecen. Los personajes no pueden asimilar quién es humano y quién ha sido asimilado. En The Thing se utiliza la transformación como una metáfora de la pérdida de la humanidad. Las víctimas pierden su forma humana y se convierten en algo monstruoso. El verdadero terror de The Thing yace en la anulación de la identidad, en el horror de la pérdida de lo que nos hace humanos, no en la muerte. A medida que avanza la película, los que han sido infectados comienzan a perder su forma humana. La transformación de Bennings es un ejemplo perfecto de esta pérdida. Cuando el grupo lo encuentra, su cuerpo está en proceso de convertirse en algo más, pero lo más impactante de la escena es la angustia en sus ojos. Refleja el horror profundo por la inminente muerte, pero principalmente por el hecho de que ha sido despojado de su humanidad. Grita por ayuda, pero su voz es un eco de lo que fue. La angustia que siente es la desesperación de perder su forma y su esencia misma. Y es aquí cuando me surge la pregunta: cuando la humanidad se descompone, ¿qué queda? Hay un nivel de Scorn en el que tuve que conseguir 3 cápsulas e insertarlas en una torre extraña. Al hacerlo, surgió una escena en la que algo explotó y me dejó inconsciente.
Al despertar, estaba absorbido completamente por el entorno. Tenía una especie de cordón umbilical conectado al abdomen. Me hallaba dentro de uno de esos huevos que hay por todo el juego. De repente, logré salir al exterior y lo que vi fue simplemente horroroso. Cuerpos por doquier, un ambiente hostil y desolador, una pared cubierta de arterias y más huevos de incubación. La experiencia fue más como ver una película de arte que a un videojuego. Fue incómodo, pero llegar hasta este punto me hizo prestar más atención sobre el contenido y fue en ese momento cuando entendí que Scorn no era el típico juego de terror. Es curioso cómo Scorn plantea indirectamente la pregunta: ¿qué queda cuando todo lo que una vez fuimos ahora es una mera sombra de lo que éramos? Me hizo reflexionar aún más sobre la fragilidad de la existencia humana y lo que significa ser humano. Este es el verdadero horror de Scorn, un título que para muchos fue incomprendido. No es un shooter, es más una experiencia surrealista y personal hacia lo desconocido que un videojuego tradicional. Scorn no se centra en el miedo inmediato como la persecución de un enemigo o los jumpscares. En muchos videojuegos de horror, la tensión proviene de la amenaza física o la impotencia que provocan enemigos como Mr. X o Jack en la saga Resident Evil o Python Meathead en Silent Hill 2. Estos momentos son intensos, pero son momentáneos. Tienes un impulso de adrenalina y luego continúas con la historia. En Scorn es más una experiencia intrigante y reflexiva. En lugar de crear miedo a través de la inminente violencia de un enemigo, se enfoca en el horror existencial y psicológico. Utiliza la incomodidad y la inquietud como herramientas para crear sentido de horror más profundo. En realidad, es una forma de horror muy poco común que solo sueles encontrar en novelas o en películas. Autores como Lovecraft han hablado sobre estos temas, donde el verdadero horror radica en la insignificancia del ser humano. Es un tipo de horror más similar a un estado mental que a una experiencia física. Scorn no busca que corras ni sobrevivas, busca que te enfrentes a un mundo que refleja nuestra vulnerabilidad. Carne que envejece, órganos que fallan, vida que se transforma en desperdicio. No hay música heroica que te anime a seguir ni recompensas que te indiquen que estás avanzando. Solo una atmósfera de desolación. Scorn no es un juego que premia la acción, sino la contemplación. No busca que te sientas poderoso, busca que te sientas insignificante, atrapado en un entorno indiferente. De hecho, Scorn no quiere que te la pases bien. No quiere explicarte nada. Quiere que lo sientas. Al final, salir del juego es casi un alivio, pero la sensación persiste. Te das cuenta de que Scorn no es un videojuego más, es una experiencia más profunda, la alienación de la propia humanidad. Quizás esto es lo que lo hace tan perturbador y difícil de digerir, un juego incomprendido por muchos y amado por pocos. Quizás lo más aterrador de este juego es entender que solo somos fragmentos en una serie de eventos desordenados que, al final del día, no significan nada. Una reflexión que lleva a la pregunta de: ¿y si el verdadero terror no es morir, sino nunca haber existido?